Buenas tardes para todos, bienvenidos a los estudiantes, colegas, compañeros que nos acompañan. Soy el profesor Marlon Mesa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y voy a presentar esta breve conferencia sobre la concepción antropológica en José Martí. Estaremos viendo brevemente algunos de sus datos biográficos, algo de su obra escrita, una breve contextualización filosófica para luego profundizar en un aspecto que he investigado de su obra. Entonces, ubicando un poco el autor en su contexto, William, tenemos que en el contexto en el que nace José Martí, Cuba y Puerto Rico son las dos únicas todavía colonias españolas que quedan en América. Ya habían pasado la mayoría de los procesos independentistas en América Latina, y en el contexto cubano, en 1853, ya habían tendencias al reformismo, al anexionismo, al independentismo. En ese contexto nace nuestro autor. Por favor, William. A la siguiente. Entonces, ubicando un poquito los datos biográficos de José Martí, en algún momento yo me determiné a buscar en su biografía momentos fundantes de lo que pudiera ser luego su visión antropológica. Entonces voy a hacer un recorrido por esa biografía solamente en estos aspectos. En su niñez, Martí es hijo de españoles que vivían en Cuba. El padre es militar español. Martí ya es criollo, nace en Cuba. Y en su niñez, él conoce la isla a través de las funciones del padre como militar. Un acontecimiento lo marcó en su niñez, después de adulto lo relata. Después de adulto lo relata, y fue cuando, por las funciones militares del padre, visita una finca en el interior del país y ve por primera vez azotar a un negro. Martí deja escrita esta frase que yo casi nunca puedo leer sin emocionarme, que dice así: ¿quién ha visto azotar a un negro? Quien ha visto azotar a un negro no se considera para siempre su deudor. Yo lo vi cuando era niño y todavía no se me ha apagado en las mejillas la vergüenza. Yo lo vi y me juré desde entonces su defensa. Junto al padre, también conoce Martí un poco de la realidad latinoamericana. En las funciones militares del padre viaja a Honduras y toma contacto con la realidad del indígena, que también era explotado por el colonizador. Un momento importante en la biografía de Martí que no se debe obviar, la próxima diapositiva, por favor, es su educación. Recibe educación del maestro Mendive. Este maestro Mendive había sido formado en el Seminario Católico de Cuba. El Seminario Católico San Carlos y San Ambrosio ya estaba permeado de las ideas de la Ilustración, y allí, entre los docentes, estaba el hoy beato Félix Varela, que su causa de canonización está introducida por su fuerte postura en contra del colonialismo y en defensa de los desposeídos del país. Martí cuenta que de este maestro bebió las primeras ideas independentistas, fue su referente como tutor, como maestro, y habla en algunos de sus apuntes y dice: prefiero recordarlo cuando, hablando de los que cayeron en el cadalso cubano, se alzaba airado del sillón y le temblaba la barba. La casa de Mendive era también la escuela de Mendive. Ahí se reunían muchos jóvenes que ya comenzaban a conspirar y a beber de las ideas independentistas. Y Martí siempre guarda esto como un momento fundante también en sus ideas independentistas. Luego, a la edad de 16 años, por escribirle a un compañero, suceden los famosos sucesos del Teatro Villanueva en La Habana. Los voluntarios españoles reprenden a los criollos que ya no se sienten españoles, y en una manifestación pública que hubo en un teatro, estos voluntarios reprenden, golpean, tirotean también a muchos criollos. Y alrededor de estos acontecimientos, Martí le escribe una carta a
un compañero, Martí y un compañero le escribe una carta a otro compañero que tomó postura como que a favor de lo que habían hecho los voluntarios. Esa carta es cogida por los españoles, cuestionan a Martí, él se pasa, por favor, William. Él se declara autor de la misiva y por esto, con la sola edad de 16 años, sufre presidio político. Estuvo preso casi un año, la familia, imagínense, hijo de un militar español y preso en el presidio político por conspirar contra España. La familia hace algunas gestiones y logran que se deporte el exilio hacia España. Esta carta es icónica. En una carta que le manda la madre está este poema icónico en el que detrás de la foto le dice: mírame madre y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores, sabiendo que la madre se iba a conmover frente a lo que estaba viendo. Pues entonces Martí, pasamos a la diapositiva, William. Martí es finalmente exiliado a España y en España toma contacto de nuevo con las ideas de la Ilustración, con la filosofía de Krauss, los krausistas españoles, estudia filosofía, estudia derecho, escribe y pronuncia y publica en la propia España todos los crímenes que vivió en el presidio político en Cuba, los hace conocer allí, ya se declara abiertamente, se van declarando sus dotes como en la oratoria y también su férrea posición frente a la colonia. Luego Martí regresa, no puede regresar a Cuba, la familia va a México y se juntan en México, donde comienza una vida, comienza a trabajar, a escribir, viaja por los restos de los países de América, después se traslada a Nueva York, entra en Cuba en alguna ocasión clandestino, con un pasaporte falso, tiene que salir, no puede definitivamente estar en Cuba, va para Nueva York. Y en Nueva York empieza un trabajo diplomático, un trabajo de conferencista, un trabajo de aunador de voluntades para la independencia de Cuba. Esta foto que la puse con toda intención. Ahí está Martí con Máximo Gómez en ese trabajo de procurar la independencia de Cuba. Él se da cuenta que una de las fallas del primer proceso independentista era la falta de unidad, la falta de un programa. No se podía ir a la lucha así a lo loco, hacía falta un partido que orientara lo que se fuera a hacer en la lucha. Funda el Partido Revolucionario Cubano, busca a cada uno de los padres de la independencia, de la primera gesta, los padres de la primera gesta independentista, y es el momento en que viene a República Dominicana a buscar directamente a Máximo Gómez, y es célebre la frase en la que Martí le dice a Gómez: solo te puedo ofrecer la ingratitud de algunos hombres y la satisfacción del deber cumplido. No tengo más nada que ofrecerte porque vengas a Cuba a luchar con nosotros. La ingratitud que los cubanos te van a tener posiblemente y la satisfacción de tú saber que estás cumpliendo con tu deber. Por eso puse la imagen. Luego se salen de Montecristi hacia Cuba y en el primer combate en Cuba Martí cae muerto. Este es su mausoleo en el cementerio de Santa Efigenia en Santiago de Cuba. En su tumba de bronce hay tierra de todos los países de América Latina. Su tumba, el sol siempre da, independientemente de la hora del día que sea, porque él así lo había pedido en uno de sus poemas, y los artistas que se inspiraron para hacer también este mausoleo lo tuvieron en cuenta. Y aquí uno de sus pequeños versos sencillos que dice precisamente: yo quiero cuando me muera, sin patria, pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores y una bandera. En ese mausoleo siempre hay un ramo de rosas blancas, frescas, la bandera está encima de su tumba y el sol, independientemente de la hora del día, siempre da también encima de su tumba. Bueno, hasta ahí algunos datos biográficos de José Martí, así de una manera muy sintética. Ahora vamos a ver algunos apuntes filosóficos de José Martí. Esta frase es icónica para el estudio que he pretendido hacer de indagar sobre su visión antropológica. Para Kant, la filosofía se sintetiza en 4 grandes preguntas
y una de ellas define Kant que es la fundamental: ¿qué es el hombre? Entonces yo me propuse indagar, buscar, rastrear dentro de la obra martiana cuál era su concepción de hombre. Y esta frase ha resultado icónica. Dice Martí: se es hombre para serlo. Hombre es más que torpemente vivo. Es entender una misión, ennoblecerla y cumplirla. Vamos a ver ahora adelante cómo se ven algunas de las, cómo se ve esta frase desmembrada en el resto de sus pensamientos. Adelante, William. Sí, otro clic. Ve dando varios clics seguidos ahora. Entonces, algunos filósofos cubanos, investigadores, historiadores han tratado de clasificar la filosofía de José Martí. Se han dado cuenta de lo arduo y lo difícil que es, porque Martí no fue un filósofo propiamente dicho. Por favor, William, sigue pasando hasta la que está sombreada en amarillo. Ahí, bien. Estas son algunas de los abordajes que han hecho autores famosos, cubanos, filósofos, académicos sobre la filosofía de Martí. Solamente voy a leer a Mañach, que fue el gran biógrafo de Martí, esa biografía icónica de 1953. Dice Mañach: el maestro estaba impregnado de una cultura filosófica, por supuesto, estudió filosofía, pero más que filosofar, escribía reflexiones y sentencias filosóficas. Su pensamiento era una combinación ecléctica de base idealista, platónica, recibida de Krauss, Emerson y Spencer. Y dice Vitier, hijo de una familia también muy representativa de la cultura cubana, que ha dedicado su vida al estudio de la obra de José Martí. Las versiones críticas de sus obras completas, ellos han sido protagonistas y directores de este empeño editorial. Dice Vitier: aunque no se puede hablar de trabajos puramente filosóficos de Martí, sus juicios tienden hacia dos vertientes filosóficas fundamentales: la ontología y la axiología, el ser y los valores, en íntima relación entre el universo y el hombre. Advierte la presencia de un dualismo antropológico por su visión del humano en dos entidades. Entonces, ¿en qué consistió el trabajo investigativo que yo hice? El corpus literario sobre el que se desarrolla la investigación es un compendio de los ensayos de corte educativo que José Martí escribió. Hay un libro que el Centro de Estudios Martianos en Cuba publicó en los primeros años de la Revolución, donde se compendian todos los ensayos de Martí sobre educación. Y entonces ese libro fue el que yo usé como fuente de información para ahí hacer un trabajo de rastreo, de síntesis, de identificación de estas cuestiones, que son las cuestiones, son algunas de las dimensiones fundamentales de la pregunta por el hombre en la filosofía tal y como la conocemos. Primera pregunta: ¿cómo se evidencia la respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? En el ideario pedagógico de José Martí. Segunda pregunta: ¿cuál es el sentido de la existencia humana evidenciado en el ideario pedagógico de José Martí? Tercera pregunta: ¿cómo explica José Martí la trascendencia del hombre en su ideario pedagógico? Teniendo estas preguntas como referencia, se hizo el abordaje de la fuente de información, se fueron identificando todas las frases, párrafos, ensayos que en el contexto respondieran a estas preguntas, se agruparon, se interpretaron con un poco de hermenéutica también interpretativa, para tratar de sintetizar y de explicar estas preguntas. Entonces ahora, de una manera muy sintética, me dice cómo estamos con el tiempo. William, ¿puedes pasar? ¿Puedes pasar a la primera pregunta? Pasar. ¿Cómo se evidencia la respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? En el ideario pedagógico de José Martí? Pues se puede sintetizar que para José Martí el hombre es un ser que debe armonizar. Esto viene muy de la mano con la filosofía krausista. La filosofía krausista es una filosofía de la relación, una filosofía que busca armonizar también entre los extremos. Adelante, William. Entonces, ¿armonizar en qué sentido? ¿En qué elementos? Alma, cuerpo, razón, sentidos, individuo, sociedad. Ahora relaciono algunas frases textuales de la obra para después al final concluir. Por favor, William. Dice acá: la mayor parte de los hombres
ha pasado dormida sobre la tierra. Comieron y bebieron, pero no supieron de sí. La cruzada se ha de emprender ahora para revelar a los hombres su propia naturaleza y para darles, con el conocimiento de la ciencia llana y práctica, la independencia personal que fortalece la bondad y fomenta el decoro y el orgullo de ser criatura amable y cosa viviente en el magno universo. Aquí vemos en esta frase, ya vamos viendo la tensión entre los dualismos alma-cuerpo, razón-sentidos, individuo-sociedad, y cómo Martí la va explicando. Adelante, William. Sí. Por ejemplo, alma-cuerpo. ¿Alguna frase extraída de estos textos pedagógicos? Adelante. En estos tiempos de ansiedad de espíritu, urge fortalecer el cuerpo que ha de mantenernos. El cuerpo no es para Martí un elemento negativo, el cuerpo no es para Martí algo que se debe desechar, sino que ante la ansiedad de espíritu, el cuerpo también, receptáculo de ese espíritu, poco idea platónica, pues se debe cultivar, incluso idea griega, se debe cultivar, se debe mantener. Siguiente frase: es preciso dar casa de buenos cimientos y recias paredes al alma atormentada o en peligro constante de tormenta. Nueva frase que nos habla de la tensión alma-cuerpo, pero no como una tensión negativa, siempre la visión negativa del cuerpo, sino que una casa de buenos cimientos y recias paredes que contiene al alma y que es preciso cultivarla, es preciso darla. Otra tensión que se ve acá en estas obras es la tensión razón-sentido. Ya los alumnos que están aquí de introducción a la filosofía están viendo un poco esto en el tema del problema del conocimiento. ¿Quién tiene la primacía a la hora de comprender? Pues dice Martí: el hombre ignorante no ha empezado a ser hombre. El hombre lleva todas sus espadas y todas sus lanzas en la frente, representando que el elemento racional tiene la primacía sobre el elemento sensitivo, ¿verdad? Todas las armas y todas las espadas que necesita para la lucha de la vida están en la frente. Y otra frase extraída también en el mismo contexto: todo hombre tiene el deber de cultivar su inteligencia por respeto a sí propio y al mundo. Avanzamos, William. Y vemos aquí ahora otra tensión, individuo-sociedad. Que cada hombre aprenda a hacer algo de lo que necesitan los demás. Los hombres necesitan quien les mueva a menudo la compasión en el pecho, las lágrimas en los ojos, y le haga el supremo bien de sentirse generosos, que por maravillosa compensación de la naturaleza, aquel que se da, crece. Y vemos aquí la importancia que tiene no solo el cultivo de la personalidad, el cultivo del ser, sino que este ser no se hace, no crece si no está en relación con los demás, ideas que todavía la filosofía de la época no había sistematizado. Seguimos, William. Con relación a esta misma pregunta, la conservación de la segunda pregunta era: ¿cuál es el sentido de la existencia en José Martí? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana evidenciada en el ideario pedagógico de José Martí? Hay una frase que es icónica, él lo dice de manera literal. El sentido de la existencia son dos cosas: conservar la existencia y hacerla grata y hacerla pacífica. Ese es el sentido de la vida. Y la frase dice, recuerden que estamos abordando textos que son puramente educativos: la educación ha de ir a donde va la vida. Es insensato que la educación ocupe el único tiempo de preparación que tiene el hombre en no prepararlo. La educación ha de dar los medios de resolver los problemas que la vida ha de presentar. Los grandes problemas humanos son la conservación de la existencia y el logro de los medios para hacerla grata y pacífica. Pudiera parecer aquí que no estamos hablando de un independizador que apeló a la lucha armada para conseguir esa existencia grata y pacífica. Otra frase aquí nos va ahora a decir que la lucha armada, si es necesario, es medio para hacer esa existencia grata y pacífica. Un poco complicada la frase, a ver si me siguen. Dice: lucha a dentelladas, en la que los hombres detractores echan abajo, royendo como gusanos o espadeando como guerreros,
las fortalezas que acumulan para ampararse de la pasión y estar más cerca de lo alto, los hombres creadores. Estamos viendo una tensión social ahí entre dos tipos de hombres. Y en que los creadores, de rodillas, sin miedo a las mordidas del insecto ni a los relámpagos de la espada, abarcan y rehacen sin cansancio las fortalezas que echan en tierra los hombres destructores. Es decir, hacer la existencia grata y pacífica no es solamente procurarme los bienes con mi trabajo, la vida armoniosa, sino que si es necesario, y estamos hablando de un hombre que toda su vida estuvo enfocada en la independencia de un país y en el proyecto de independencia de todo un continente, apeló a la lucha constantemente, al sacrificio, al deber, como medio para hacer en el futuro la existencia grata y pacífica. Adelante, William. Entonces, bueno, no vamos a seguir aquí detallando algunas frases, pero el trabajo, el esfuerzo es también un medio para conservar la existencia, hacerla grata y pacífica, y ahí habla Martí de la importancia del trabajo, de la actividad. Es difícil leer a Martí, o hay que tener mucho cuidado a la hora de leer a Martí, porque ha sido muy visto, analizado, interpretado desde el marxismo, y entonces como que a veces su obra puede ser manipulada, se puede interpretar con esta visión. No, mucho antes de que el marxismo lo dijera, Martí también apelaba a la actividad, al trabajo creador, a la lucha si fuera necesario, pero tenía sus discrepancias con esto. Entonces, en cuanto a las conclusiones, de manera general, recuerden que estábamos viendo la pregunta por el sentido de la vida, estábamos viendo qué es el hombre y estábamos viendo también la trascendencia. Las grandes preguntas del hombre por su condición, el sentido de su existencia y su devenir no solo encuentran respuesta en el ideario pedagógico de Martí, sino que llegan a ser preocupaciones de su proyecto educativo. Explica la esencia del hombre a través de los dualismos que éste debe superar: espíritu-cuerpo, razón-sentidos, individuo-sociedad. El sentido de la vida en el ideario pedagógico de José Martí está delimitado por una doble variante: la conservación de la existencia, que no se refiere solamente a la protección de la vida o a la especie, sino al asumir la vida como buena, dinámica, vivirla, transformarla como lugar de realización del hombre, salvaguardar su integridad y dignidad mediante el trabajo y la lucha si fuera necesario, y hacer la existencia grata y pacífica se llega mediante el comportamiento ético, la práctica de la bondad, el espíritu de servicio, la determinación de ser útiles y en el sentido del deber. Estos son en su ideario pedagógico los principales medios y motores para la conquista de una felicidad terrenal y realización plena del hombre, que no representa gozo o causa final. Para ello no excluye el dolor, el sacrificio, el martirio, la donación completa de sí. Por último, que no se pudo ver en la presentación, para José Martí tiene un alto compromiso en la formación, el sentido trascendente de la vida humana. Este es entendido en él como una tendencia superior y espiritual del hombre que lo mueve a superarse y perfeccionarse constantemente, traspasar sus limitaciones, abrirse al otro, tratando de servirle, de hacerle también mejor, de transformar la realidad. De esta manera sería una trascendencia calificada por él de origen divino y tendente hacia la divinidad, hacia la que se dirigen las más elevadas aspiraciones humanas. Dios es para Martí la fuente que impulsa el actuar trascendente del hombre y su meta última. Y así lo expresa al menos su obra pedagógica que fue consultada. Muchas gracias. Hasta aquí la exposición. Un fuerte aplauso.